Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX, segmento de entrevista, martes 18 de julio, como lo he anticipado. Ya está conmigo Omar Flores, abogado e investigador de FESPAD, y con él hablaremos un poco de las reformas a la ley de extinción de dominio, un tema interesante que vale la pena discutirlo a profundidad. Gracias por estar con nosotros, Omar. Bienvenido a Informa TVX. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes compartiendo este importante tema para toda la sociedad. Gracias a usted, Omar, por tomar la invitación, y justamente antes de entrar al aire le comentaba un poco la idea de cómo llevar esta lógica de la entrevista para ustedes, amigos y amigas. Lo queremos ver en tres aspectos claves. Primero, una introducción a aspectos que podrían decirse que son de asuntos más conceptuales, pero creo que vale la pena tenerlos presentes cuando hablamos de la ley de extinción de dominio, a qué se refiere. Luego hablar un poco también de las propuestas de reforma que los partidos políticos han estado discutiendo en los últimos días, particularmente el FMLN y Gana, que han llegado a cierto acuerdo para aplicar un set de reformas a esta ley de extinción de dominio. Y el tercer aspecto, el tema de la dinámica política institucional alrededor de este tema. Iniciemos un poco con esto, Omar. ¿En qué consiste la acción de extinción de dominio? Para que nuestros amigos y amigas la conozcan, ¿qué es esto? De manera puntual, la acción de dominio y la extinción de esta refiere o presupone la existencia de un bien obtenido o destinado para un objeto ilícito. Si eso es así, el Estado tiene la facultad de trasladar el dominio de un bien determinado a manos del Estado. ¿Qué significa esto? Que cualquier bien, tratando de ejemplificarlo, cualquier bien obtenido a partir de actividades derivadas del narcotráfico, fue obtenido por una persona de esas actividades y el Estado tiene la facultad de extinguir su dominio. ¿Por qué? Porque fue obtenido a partir de actividades relativas a el narcotráfico, a actividades ilícitas. Y esa es la facultad que tiene el Estado, y esa es la facultad que desarrolla la ley y se la da al Estado. Obviamente ya en la ley establece un parámetro, establece presupuestos, establece un procedimiento para garantizar los derechos fundamentales de las personas que son sometidas a este proceso especial de extinción de dominio. Es importante esta mención porque la gente podría creer que solamente aplica para ciertos casos vinculados al lavado de dinero, pero también en un apartado de los artículos que establece la ley de extinción de dominio se menciona que sus ámbitos son del actos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, pero también particularmente uno que ha generado más discusión, Omar, y me gustaría tener su punto de vista, es los que vienen de incrementos patrimoniales no justificados, y quizás es uno de los aspectos que ha generado más debate. ¿Cómo se puede entender en esta lógica cuando exfuncionarios o personas que están en administración pública no pueden justificar incrementos en sus patrimonios, y la lógica de extinción de dominio o la aplicación de la acción de dominio puede también ser utilizado bajo esta causal? Sí, estos son los supuestos que establece la ley para iniciar un proceso de extinción de dominio. Sí. Comentar quizá un poco acerca de la necesidad de una ley de extinción de dominio, a pesar de que pueda ser revisable a partir de que podría reñir en determinado momento con algunos presupuestos constitucionales o principios constitucionales. Pero en esencia, la necesidad es vital, y yo creo que los partidos políticos, la sociedad en general, debemos de tener el consenso de plantear que esa ley es necesaria en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? De manera particular, en los procesos penales, antes de que no existía una ley de extinción de dominio, pues la responsabilidad civil o los bienes obtenidos de actividades ilícitas no estaban en discusión. Lo que se determinaba en un proceso penal es la responsabilidad de la persona sobre un hecho ilícito cometido o no, pero no se refería de manera profunda a los bienes obtenidos en este sentido. Y es una diferencia que tiene el proceso penal y este proceso de extinción de dominio, porque en el proceso penal se persigue a la persona, en el proceso de extinción de dominio se persigue el bien obtenido de forma ilícita. Okay. Si eso es así, existe una necesidad. ¿Por qué? Porque en los procesos penales las personas en determinado momento, en el transcurso del proceso, se comenzaban a insolventar, comenzaban a trasladar sus bienes en determinado momento a un familiar, a sus personas de confianza, ¿no? Cuando concluía el proceso y posteriormente había que determinar una responsabilidad civil, ellos no tenían bienes que pudiesen garantizar la responsabilidad civil que se había sido acreedor, ¿no? Otro de los supuestos que hace necesario una ley de extinción de dominios es que, a pesar
de que exista una condena por una persona en los delitos relativos a la corrupción, como lo preguntabas. A pesar de que existe una condena, las personas prefieren pagar la condena. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema penal que este tipo de delitos los tramita, los procesa, los digiere, digámoslo así, de forma muy tibia, muy blanda para las personas que están siendo procesadas. ¿Por qué? En el delito específico de enriquecimiento ilícito, establece que la persona que es condenada por enriquecimiento ilícito puede obtener una condena de 3 a 10 años. Sí. ¿Sí? Y nuestro sistema penal tiene en el Código Procesal Penal un proceso abreviado, que si la persona reconoce la culpa, y por reconocer la culpa esta persona se le da un beneficio, y ese beneficio consiste en que se le reduce la pena al mínimo de la pena y a la tercera parte del mínimo. ¿Qué significa? En el supuesto del enriquecimiento ilícito, que de 3 a 10 años pasa de 1 año a 3 años. Esa de 1 año a 3 años, esos son delitos calificados por el Código Penal como menos graves y pueden ser en determinado momento pagados con o pueden sancionarse con penas no privativas de libertad. Entonces las personas lo que prefieren en los procesos penales es, bueno, que me condenen, voy a estar en un proceso penal en donde se me impusieron en determinado momento arresto domiciliario y lo mucho, o trabajo de utilidad pública, ¿no? En un periodo determinado. Así acaba el proceso penal y es por eso que las personas prefieren eso. Pero nada se habla de los bienes o las ganancias obtenidas de forma ilícita. Y que esta es la idea de este marco legal, entiendo, Omar, de tratar de, como usted lo explicaba, que el Estado pueda retomar ciertos bienes que tienen una presunción y a través de un proceso de investigación que han sido utilizados o que son bienes de carácter ilícito, que tienen un origen de carácter ilícito. No quiero entrar en detenimiento de aspectos más legales, pero solo hago esta pregunta para efectos de claridad. Usted lo hablaba en el campo más penal, pero aquí entonces con la ley de extinción de dominio más son raíces de carácter civil y mercantil, porque estamos hablando de que trastoca bienes de una persona que ha obtenido de manera ilícita o que ha utilizado bienes lícitos para cubrir el origen de bienes que provienen de actividades ilícitas como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otras actividades. Solo para dejarnos claros este campo más civil, este campo más mercantil o administrativo del área del derecho que trastoca este punto de la extinción de dominio. Sí, básicamente la calificación de la naturaleza de la ley la hace el artículo 3 de la misma y establece que es una ley de orden público, ¿no? Okay. Y eso la caracteriza como con la posibilidad de que pueda en determinado momento girar la retroactividad en determinado momento en este tipo de hechos. Sí, básicamente va a perseguir los bienes obtenidos de forma ilícita y si no la responsabilidad penal, ¿no? Ok, perfecto. Ahora me gustaría que aprovechemos y entremos en detalle con un aspecto que me llama la atención, que aparece y que discute el tema de las reformas. Uno es la noción de extinción de dominio aplicado a bienes por valor equivalente. Me gustaría que nos explique en qué consiste esto. El artículo 4 establece una serie de supuestos en donde se va a extinguir el dominio y algunos conceptos y establece estos bienes de valor equivalente. Y lo que hace referencia, o para plantearlo de manera como más digerible, es que existen bienes obtenidos de forma lícita y existen bienes obtenidos de forma ilícita por una persona en determinado momento. Si se logra determinar que esta persona obtuvo un bien de forma ilícita en determinado momento, pero que ya no lo tiene, existe ahí ese registro que obtuvo ese bien. Pero para resarcir la ilicitud del bien que obtuvo, se obtiene o se equipara o se equivale otro bien que fue obtenido de forma ilícita. Y eso en alguna medida es congruente, en el sentido de que el bien obtenido de forma ilícita incrementó mi patrimonio. Sí. Y yo, con el incremento de mi patrimonio, yo pude adquirir en determinado momento otro bien y lo adquirí de forma lícita. Y es ahí donde entra la lógica de esta lectura de lo equivalente. De este concepto del equivalente, que ese bien obtenido de forma ilícita pueda ser de forma equivalente utilizado, ocupado como una forma de resarcir ese bien que fue obtenido de forma ilícita. A propósito,
la comisión, a partir de la reunión de ayer, con una alianza entre el FMLN y Gana, determinó que este apartado de la ley se iba a eliminar, ¿no? A nosotros nos preocupa en el sentido de que viene a restarle como mucho ímpetu que venía teniendo la aplicación de la ley, ¿no? Y obviamente se pueden dar supuestos en donde las personas comiencen a maniobrar sobre eso. Yo me deshago del bien obtenido de forma ilícita y me quedo solo con los bienes obtenidos de forma lícita. ¿Y el Estado qué va a hacer en ese sentido? Hubo un incremento del patrimonio de la persona cuando obtuvo los bienes de forma ilícita, pero ya no los tiene. Sin ese apartado de ese artículo número 4, el Estado no podría hacer nada. Si lo aprueban, el Estado no podría hacer nada a pesar de que se haya determinado que existieron bienes obtenidos así o se destinan para fines ilícitos, no va a poder ser nada el Estado. O sea, no va a poder tomar de estos bienes esta equivalencia de bienes obtenidos de manera lícita, pero es una manera de resarcir ante actividades ilícitas. Es un poco la idea, entiendo, que nos menciona. Exacto. Perfecto. Ahora, ya vamos a ver con detenimiento el asunto de las reformas en particular. Se habla en los medios de comunicación de un pliego aproximado de 17 reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Ya vamos a ver en detalle esto, pero antes quiero aprovechar para consultarle, Omar, un aspecto. Los mecanismos de los cuales dispone la Fiscalía General de la República para tratar de presentar ante una instancia jurisdiccional, ante un juzgado especializado de la extinción de dominio, un aspecto, y es el asunto referido a la capacidad de demostrar que se ha instrumentalizado, que se ha mezclado bienes de carácter ilícito con bienes de carácter lícito. ¿Cómo puede las posibilidades o cómo tiene las herramientas o las capacidades la Fiscalía General de la República para demostrar esto, que ha existido una mezcla o un uso de bienes de carácter lícito para encubrir actividades ilícitas? Sí, en principio es el incremento del patrimonio, ¿no? Cuando una persona tiene un incremento de patrimonio de forma desmedida y que no lo puede justificar, obviamente ahí comienza una línea de investigación por parte de la Fiscalía, ¿no? Y a partir de toda una etapa de investigación que tiene la Fiscalía y que finaliza con la solicitud que presenta a un juzgado especializado, puede determinar si un bien fue obtenido de forma ilícita o no. Quisiera comentar que en esta investigación que hace la Fiscalía, sí, puede concluir en determinado momento que puede emitir una medida cautelar en donde establezca que la administración de los bienes que ya determinó que fueron obtenidos de forma ilícita puedan pasar a la administración del Estado. Antes de que se apruebe como tal. Antes de presentar la solicitud. Y ahí es donde existe un poco la discusión del artículo 76 y que es para nosotros es necesario darle algún nivel de debate, ¿no? A partir de principios constitucionales. Sin embargo, es una herramienta utilizada por la Fiscalía, herramienta que no es propia necesariamente de este proceso especial de extinción de dominio, de la acción de extinción de dominio. ¿Por qué no es especial o por qué no solo se aplica en este tipo de procesos? Hay otras figuras que en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico, en nuestro ordenamiento jurídico, son similares. Por ejemplo, en el juicio ejecutivo existe la posibilidad de que una persona que presenta un título ejecutivo presente una demanda, el juez viene y de entrada admite la demanda y ordena un embargo, ¿sí?, sin la posibilidad de derecho de audiencia a otra persona. Entonces viene un juez ejecutor posteriormente y va a buscar los bienes de la persona que está siendo perseguida civilmente y posteriormente encuentra esos bienes. Hay una posibilidad de que los bienes muebles sean depositados en una persona y es el famoso depósito que se hace. Ese depósito se equipara a la figura que regula la ley en este aspecto y que el depositario en esta oportunidad sería el CONAP, el Consejo Nacional de Administración de Bienes, ¿no? Esa figura es equivalente, existe en el proceso civil, podría existir en este proceso especial, ¿no? Otra figura equivalente es una figura que se da más en el ámbito mercantil. Cuando se embarga una empresa, se nombra un depositario judicial con cargo a la caja, le llama. Es una especie de gerente que administra los bienes mientras son embargados, mientras tienen ese gravamen del embargo, ¿no?
y ellos administran y tienen toda la posibilidad de ejercer cualquier lineamiento dentro de la empresa en la medida que esa empresa pueda seguir funcionando de forma óptima. Esa figura también de el depositario judicial con cargo a la caja, esa también se equipara a las funciones o a las veces que está haciendo el CONAP en la administración de los bienes, ¿no? Entonces, bien, bueno, con ese paréntesis, volviendo al proceso, termina esa etapa de la investigación de la Fiscalía, presenta una solicitud. El juez puede en determinado momento decirle al fiscal, mire, no vamos a aprobar o ratificar esa medida cautelar sobre los bienes que hizo de la persona que está siendo investigada. Un juez lo puede hacer o no lo puede hacer, lo ratifica o no lo ratifica. Pero posteriormente, bueno, ahí ya tiene la persona la posibilidad de interponer pruebas, viene una fase probatoria, una audiencia probatoria y una audiencia de sentencia. En todo esto está vigente una medida cautelar. En la vigencia de esa medida cautelar... Está gestionando el CONAP los fondos, La administración la tiene el CONAP. Ajá. Hoy por hoy la administración la tiene el CONAP. No tiene el dominio el CONAP, solo la administración. Los bienes no han sido transferidos, no han sido trasladados, no han sido trasladados al CONAP. Solo lo administra. Solo lo administra. Siempre el titular de los bienes es la persona. Claro. Lo único que se le restringe, ¿no? Se le restringe alguna posibilidad sobre los bienes. Hasta que exista una sentencia firme, el CONAP puede trasladar esos bienes que ya se determinaron que fueron obtenidos de forma ilícita, trasladarlos a las carteras del Estado que ellos crean convenientes, ¿no? Pero así más o menos funciona el proceso. Y es por eso que no necesariamente la medida cautelar es demasiado gravosa en el sentido de que no traslada de forma absoluta el dominio, sí restringe el derecho de la propiedad, lo restringe, como existen otras normas que restringen el derecho de la propiedad. Pero en ese proceso, tenemos que irnos a la pausa, Omar, pero en ese proceso entonces no tiene el dominio exclusivo el CONAP, puede administrar los bienes, pero no lo puede poner a disposición de otras instituciones del Estado para otras utilidades mientras está el desarrollo de esa medida cautelar, ¿es así? El CONAP tiene la facultad de administrarlo. Sí. Si, por ejemplo, son empresas, el CONAP tiene la facultad de administrar esas empresas, porque si no administra esas empresas, obviamente esas empresas van a ir a la quiebra. Y sería hasta en perjuicio de la persona que está siendo procesada si esas empresas van a la quiebra. Si no se prueba que esa persona lo ha obtenido de manera ilícita y se van a la quiebra, va a tener entonces, puede tener una forma de ser demandado el Estado. Sí, exacto. Ok, perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Continuamos con más. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Seguimos platicando con Omar Flores, abogado e investigador de FESPAD. Lo hacemos de las propuestas de reformas a la ley de extinción de dominio. Ahora me gustaría tener su punto de vista, Omar, desde la lectura de FESPAD. ¿Es necesario hacerle reformas a este marco legal? Nosotros creemos que todos los marcos legales responden a una realidad determinada. Ya vimos la necesidad de la existencia de una ley de extinción de dominio a partir de que existen casos que en el ámbito penal no son penalizadas las personas, pero en el ámbito civil sí podrían ser perseguidas, o en un proceso especial como este sí podrían ser perseguidas. Pero todas las legislaciones obviamente en alguna medida requieren adaptaciones, ¿no? A partir de la práctica, a partir de las realidades de cómo se están manejando, quizás clarificar algunos conceptos que podrían en determinado momento vulnerar algunos derechos fundamentales. Creemos que la ley es revisable, es discutible a partir de parámetros constitucionales, pero en el marco en el que se está dando nos preocupa muchas cosas, en el sentido de que lo caracterizamos como un retroceso a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Comenzamos a identificar algunos elementos que están ahí en el espectro político y social. Hay una investigación, por ejemplo, de un periódico digital en donde estableció de que habían personas que habían obtenido ganancias a partir de los famosos sobresueldos. Sabemos y ya hemos escuchado que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado por lo menos investigar a 11 de esas personas que recibieron esos sobresueldos. Y ahí es donde nos preocupa un poco el sentido de algunas reformas. ¿Por qué?
En principio, la reforma se estaba discutiendo solo sobre esa medida cautelar y se estaba planteando el hecho de reformar el artículo 76 y nosotros decimos, bueno, es discutible, eso hay que regularlo mejor, hay que clarificarlo mejor, qué bueno, que hay que hacerlo. Pero cuando se van incorporando otros artículos y se va armando un paquete un poco más amplio, nos preocupa. Y nos preocupa al punto de que, bueno, estamos teniendo algún retroceso, decimos. Nos preocupa este apartado, el aspecto de la prescripción, por ejemplo. Bueno, hoy con la reforma aprobada por la Comisión, lo que ha hecho es, bueno, miren, vamos a ponerle un techo a la persecución de este tipo de hechos, de estos bienes que son obtenidos de forma ilícita, no los vamos a perseguir si ya han transcurrido 10 años. Desde que obtuvo, en principio. Desde que obtuvo ese bien ilícito. Y en las actividades relacionadas al narcotráfico, en las actividades relacionadas a las pandillas, en las actividades relacionadas a las drogas, crimen organizado, no lo vamos a perseguir si ya transcurrieron 30 años. Entonces, establecen dos techos de la prescripción, ¿no? Pero ese es un mensaje negativo el que está mandando el legislador en ese sentido. ¿Por qué? Te está diciendo, bueno, cuídate. Si no te encontramos nada en 10 años, el bien que obtuviste de forma ilícita va a ser tuyo. Y yo lo reconozco que va a ser tuyo el bien que obtuviste de forma ilícita. Ese es el mensaje que está mandando. Me da una impresión, a ver, a raíz de ese comentario, Mar, interesante, porque según la lógica de las causales por las cuales aplica la extinción de dominio, se está haciendo un aspecto diferenciado sobre la prescripción, lavado de dinero, actividades vinculadas a pandillas, a crimen organizado, una prescripción de 30 años, pero cuando son aumento del patrimonio que no lo pueden explicar de una manera concreta y con evidencia, lo están dejando a 10 años. ¿Cuál es el impacto que tiene para una sociedad hacer de manera diferenciada la aplicación de la extinción de dominio en dos campos, ¿no? Uno que tiene que ver con delitos de corrupción dentro de la administración pública o de actividades de incremento patrimonial injustificado versus otro tipo de delitos de criminales, de lavado de dinero, lavado de activos, entre otras cosas? Sí, ahí el tema es un tema más de quienes están o quienes podrían ser afectados con esta extinción de dominio que podría ser eventualmente aplicada. Al parecer hay un consenso general que a las personas que están obteniendo esos bienes de forma ilícita que vienen del narcotráfico y todo lo que has mencionado, bueno, hay que darles 30 años. Y al parecer los toma como personas de segunda categoría. Habría que pensar si no violenta el principio de igualdad planteado en la Constitución. Pero las personas que pueden obtener bienes ilícitos y que básicamente lo que han dejado son todos aquellos delitos que están vinculados al tema de la corrupción y que obviamente solo lo tienen funcionarios públicos y obviamente tomadores de decisiones y pueden ser incluso personas que están tomando decisiones en la Asamblea Legislativa en determinado momento, en un caso hipotético, obviamente lo están dejando a 10 años. Significa que la clase política se está curando en salud, digámoslo así. Se está curando en salud. Bueno, si obtengo un bien de forma ilícita, por actividades relativas o vinculadas a temas de corrupción, pues yo me quiero proteger un poco, quiero tener la seguridad de que ese bien ilícito no va a ser perseguido después de 10 años. Ese es el mensaje que está mandando. Todos los ilícitos vinculados a la corrupción o los bienes obtenidos vinculados al tema de corrupción, no los voy a perseguir pasado 10 años, ¿no? Y establece esa clasificación. Es preocupante en el sentido de que obviamente hace ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, pero se protegen la clase política o los que en determinado momento son tomadores de decisiones. ¿Qué pasa con el tema de la retroactividad? Ese era otro punto en discusión ante propuestas de reforma a la ley de extinción de dominio. ¿Cómo queda este punto? Bien, se ha discutido también este tema de la retroactividad y la retroactividad viene dada en el sentido de que es una ley y así lo calificó la Asamblea Legislativa y es una de las facultades que tiene la Asamblea Legislativa de calificar las leyes de orden público. Si una ley es de orden público, a partir del artículo 21 de nuestra Constitución, tiene la posibilidad de que los hechos ahí regulados o el procedimiento ahí planteado pueda ser de carácter retroactivo, ¿no? De carácter retroactivo. Eso
es peligroso también. ¿Por qué? Bueno, si eliminan ese artículo, si lo cambian ese artículo, si la Asamblea Legislativa plantea eso, obviamente van a quedar en la impunidad todos aquellos hechos que se cometieron antes de la aprobación de la ley. Van a quedar en la absoluta impunidad. Esa discusión es delicada y esa discusión, obviamente, creo que la ciudadanía debería tener un papel más preponderante en el sentido de exigirle a la Asamblea Legislativa que se detenga, que están siendo observados, que en determinado momento, pues, el costo político de esa reforma, pues, va a caer fuerte en determinado momento. El soberano, que es el pueblo, en determinado momento toma decisiones y obviamente a partir de acciones de los tomadores de decisiones, de los funcionarios públicos. Creo que eso es uno de, si se llegara a aprobar esa reforma, de eliminarle el carácter de naturaleza pública, de orden público a la ley, creo que eso sí sería un grave retroceso en la lucha contra la corrupción. Quedarían en la impunidad todos los hechos cometidos antes del 2013. Todo en la impunidad. ¿Antes del 2013? Sí, el 2013. El 2013 okay. Fue aprobada la ley. Ok. Ahora, otro asunto que me llama la atención es, ¿puede existir este marco legal? Porque aparece en la discusión de estas reformas, lo han mencionado diputados y diputadas y otras expresiones jurídicas en el país, si existe una confrontación con los principios constitucionales, es decir, con disposiciones que están en la Constitución de la República. Desde su lectura, ¿existe una discusión o podría existir un enfrentamiento entre la Ley de Extinción de Dominio y la Constitución de la República, particularmente al derecho de la propiedad de una persona, que le puedan, a través de la acción de dominio, sustraer ciertos bienes para su administración y su gestión y eventualmente, de ser aprobado o de ser encontrado culpable, pues puedan distribuirse en otras instituciones del Estado? Existe la discusión. Lo interesante de esta ley y lo debatible de esta ley es que la medida cautelar puede ser ordenada en sede administrativa. La Fiscalía puede ordenar una medida cautelar y comenzar a investigar y perseguir los bienes de la persona. Claro, pero esa medida cautelar en sede administrativa tiene que ser ratificada en sede judicial. Así es. Lo debatible a nuestro juicio es esa medida cautelar en sede administrativa. ¿Por qué? Eso es lo debatible. En el sentido de que no hay un juez que pueda determinar que existan elementos suficientes para que en determinado momento pueda restringírsele un bien a esa persona. Es decir, que quedaría discreción, así como está desde usted me corrige si lo he interpretado de mala forma, es que de momento, como está esta medida cautelar, está sujeto a la discrecionalidad de la Fiscalía General de la República en dónde aplicarla y en qué momento aplicarla. ¿Es esa la idea? No. La Fiscalía tiene la facultad de aplicarla y tiene la orden de ley de aplicarla. Ajá. Así. Ok. La discusión se centra más en que si la Fiscalía de manera constitucional le es dada esa facultad de poder establecer una medida cautelar en sede administrativa. Esa es la discusión. Si ya esa medida cautelar se da en sede judicial, pues esa ya es otra situación. Ya es un juez en donde interviene y puede establecer si esa medida cautelar es válida o no. Entiendo yo que la reforma planteada y aprobada en la comisión el día de ayer restringe un poco esta facultad que pueda tener la Fiscalía y nos parece interesante cómo la han planteado, en el sentido de que dicen, bueno, si la Fiscalía o el juez o la persona encargada en determinado momento cree suficientemente la necesidad de perseguir esos bienes y emitir una medida cautelar y pasar a la administración del CONAP, pues lo puede hacer. ¿Qué significa eso? Que tiene que fundamentar más su decisión. Eso es bueno. Eso es bueno. También la reforma trata de proteger los bienes de uso personal y los bienes de uso familiar. Por ejemplo, la casa que es utilizada para la convivencia de la familia, obviamente, esa no va a ser perseguida de forma agresiva, digámoslo así, sino que va a ser depositada en el mismo titular, pero sí se va a hacer una notación preventiva en el respectivo registro. Entonces, el artículo 76, tal cual lo han planteado en la reforma, me parece que, o nos parece que, modula, restringe un poco esa
facultad de la Fiscalía y que es bueno regularla. Es bueno regularla. ¿Por qué? Porque deben de protegerse también los derechos individuales de las personas. La familia es importante para esta sociedad. Los bienes de uso personal son importantes para la persona y su desarrollo, ¿no? Entonces, me parece bien cómo lo han regulado. El fiscal ha mencionado que ante una propuesta de reforma de este marco legal le podría quitar ámbitos de competencia a la Fiscalía General de la República y le genera preocupación porque la está utilizando. Es decir, el fiscal general de la República ha mencionado, estamos utilizando la extinción de dominio sobre todo ante crímenes vinculados o a delitos vinculados a la corrupción particularmente, y por eso se prevé un escenario que le puedan quitar ese potencial o esas capacidades. ¿Qué opina usted con esas ideas? Hay que tener en cuenta que han habido bastantes fases en estas reformas que se han planteado. La primera de ellas fue el 11 de mayo. El 11 de mayo se planteó una reforma, a nuestro juicio, un poco risible, en el sentido de que a las personas que se le establecía o que se le ordenaba una medida cautelar sobre sus bienes, le tenían que pedir permiso y le tenían que decir, mire, ¿y usted está de acuerdo en que la administración, mientras dura el proceso, pase al CONAP? La persona obviamente iba a decir que no. Entonces nos parecía un poco risible, ¿no? Nos parece más cómo está planteado, cómo lo plantearon ayer en la comisión, o por lo menos lo que se ha divulgado de lo que lo plantearon en la comisión. Y era lo que ya comentábamos, protege bienes de uso personal, protege bienes de naturaleza familiar y tiene que fundamentar más la Fiscalía o el juez esa medida cautelar que va a tomar en determinado momento en el proceso, ¿no? Perfecto. Ahora me gustaría cerrar la entrevista con este último aspecto. ¿Cuál considera usted que ha sido el rol o la atribución de los juzgados especializados ante este tema? También lo menciono porque los diputados particularmente han estado discutiendo en las últimas semanas sobre esto, hacer cambios, y ayer particularmente se señalaba en los medios de comunicación que no se daba claridad de a qué acuerdos concretos estaban quedando FMLN y Gana para las reformas. Y aquí quiero conectarlo con el primer punto que les mencionaba, la atribución y el rol de los jueces especializados en brindar posicionamiento ante eventuales reformas que podrían afectar el marco de aplicación de dicho marco legal, de esta ley, pero también las atribuciones que tienen esas instancias, esos operadores de justicia. Nosotros creemos que en determinado, no sabemos qué resultado se vaya a obtener de la Asamblea Legislativa. Ahorita están en discusión. Falta que el Pleno también apruebe las reformas que la Comisión aprobó ayer. Solo lo aprobaron con 2 partidos políticos, ¿no? Creemos que hay tiempo para la discusión y que incluso la discusión ha evolucionado porque no es la reforma que se planteó el 11 de mayo, sino que ha habido algún nivel de progresividad en el desarrollo de las ideas y de cómo plantearlo en el articulado. Creemos que la reforma que fue planteada el 11 de mayo, o propuesta el 11 de mayo, incluso creaba mayores vacíos. Por ejemplo, establecía de que se le iba a dar audiencia a la persona que se le habían restringido sus bienes. Y solo planteaba eso, no planteaba plazo de audiencia, no planteaba quién le va a dar audiencia, si existía la posibilidad de apelar, no planteaba eso. Entonces, me parece de que la discusión va avanzando, No tenemos claridad hasta ahorita de cuál vaya a ser el resultado, pero sí tenemos claridad en algunos aspectos. Si la reforma va planteada en el sentido de quitarle la facultad o la naturaleza de la ley, que es de orden público, nos parece perjudicial. Elimina el tema de la retroactividad de la ley. Nos parece que el tema de establecer plazos para poder perseguir los bienes obtenidos de forma ilícita nos parece peligroso. Y nos parece más peligroso cuando se hace una diferenciación, hablando en el tema de la prescripción, 30 y 10 años. Nos parece peligroso ese tema. Creemos que la reforma, otros artículos que pretenden garantizar los derechos individuales de las personas, como el de propiedad y el de la posesión, ese tipo de reformas creemos que puede ser sano discutirlas, debatirlas, para que tengan un mejor resultado. A partir de la discusión de la comisión, como les repito, nos parece que han modulado un poco el artículo 76 y nos parece sano. Sin embargo, hay que esperar también, porque la Sala de lo Constitucional ha recibido 3 demandas
algunas declaraciones de algunos magistrados establecen o han referido de que ya hay un proyecto de sentencia, a ver qué dice la Sala Constitucional en este sentido. Pero nos parece sano. En síntesis, nos parece sana la discusión en ese sentido. En los otros sentidos de la prescripción y el tema del orden público de la ley nos parece perjudicial. Perfecto, Omar. Gracias por habernos acompañado. Le vamos a llevar seguimiento a este tema en función de las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa. Gracias por haber estado con nosotros, Omar. Un gusto. Gracias a ustedes por habernos invitado. Perfecto. Nos acompañó Omar Flores, abogado e investigador de FESPADE. Hablamos un poco de las reformas a la Ley de Extinción de Dominio. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.